Gloria a Cristo. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Abra su Biblia en el Salmo 51. Verdaderamente nos sentimos contentos una vez más, amados hermanos, y aquellas personas que de algún modo vean esta enseñanza, ¿verdad? Que sigan esta enseñanza. Verdaderamente nos sentimos contentos, nos sentimos literalmente conectados, como dice la terminología, ¿verdad? Y verdaderamente, amados hermanos, lo mejor, lo saludable, lo correcto es analizar, entender la palabra de Dios, ¿verdad? Y hemos venido desarrollando una serie de los sábados que se llama Conociendo al Dios de la Biblia. Eso es una gran bendición, ¿verdad? Así que abre tu Biblia conmigo en el Salmo 50, en el verso 1. Vamos a estar leyendo ahí, verso 1. Mira cómo dice. Dice así: el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Hoy vamos a estar hablando y conociendo al Dios de la Biblia bajo el tema Dios de dioses. ¿A qué se refiere el Señor cuando Él dice Dios de dioses? ¿Qué es lo que quiere dar a entender? O sea, ¿por qué Dios, el Dios que dice fuera de mí no hay otro, y Él se identifica como el único Dios verdadero, y Él se identifica como un Dios, ¿verdad?, único? De que ¿por qué Él usa este término en la Escritura, Dios de dioses? ¿Verdad? Permita, por favor, podrías pagar el... Gracias. Entonces, la palabra del Señor nos enseña de que hay dioses, hay otros dioses. Y o sea, no es que sean dioses veraces, pero sí tienen un lugar en el corazón de los seres humanos. O sea, son dioses porque el ser humano le ha dado un lugar en su corazón, y el ser humano es el que los ha hecho dioses, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual Dios identifica o los identifica de ese modo, y entonces Él dice Dios de dioses, ¿verdad? Porque hay tantos dioses, hermanos, que el hombre ha levantado durante la historia de la humanidad, 6,000 años ya, ¿verdad? Pero el hombre siempre, mira, el hombre es un ser espiritual, obviamente, ¿verdad? Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, pues tenemos un espíritu. Entonces, ese espíritu, en un ánimo de búsqueda, ese hombre interior, aunque está sin Dios y sin esperanza, sin el conocimiento del verdadero Dios, a pesar de todo eso, pero él se inclina a interesarse en su propia naturaleza espiritual, a inclinarse a creer en algo, o sea, a buscar algo, a agarrarse de algo, una esperanza, ¿verdad? Entonces, el hombre hace dioses, el hombre se agarra de algo, ¿por qué? Porque es obvio que nosotros, ¿verdad?, tenemos la necesidad de adorar, de buscar, de adorar, identificarnos espiritualmente con algo, ¿verdad? Ahora, yo no estoy hablando de que si eso es correcto o es incorrecto, no es ese el punto en este momento, más luego lo será. Pero lo que estamos hablando es la necesidad que hay en el ser humano de adorar algo, de agarrarse de algo, porque el hombre no solamente es naturaleza material, o sea, no solamente es un ser material, sino que ya la materia, ¿verdad?, es como un árbol, pues un árbol se muere, cae nuevamente y él mismo fertiliza a los otros árboles que vienen detrás, que vienen creciendo. Entonces, y se acabó el árbol, ¿verdad? Un ser que cumplió su función, ese árbol. Un animal, ¿verdad?, se adhiere a la tierra y ya,
ahí se terminó, realmente ahí se terminó. Entonces, el hombre no, el hombre tiene un ser espiritual. El hombre trasciende en su muerte. Los otros seres, las otras creaciones no, las otras creaciones ahí llegan, se murieron y ya está. Y son rehusados de algún modo para beneficio de los otros seres vivos, de las otras creaciones semejantes a ellos. Pero el ser humano no, el ser humano, ¿verdad? La materia va a la tierra, pero un día ese hombre cuando muere, ese hombre trasciende a lo eterno. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu y tiene un alma. Entonces ese ser interior es el que se identifica con buscar algo. O sea, es su inclinación a buscar algo. ¿Verdad? Es por eso que nosotros encontramos en civilizaciones antiguas como los mayas y todos esos que aparentemente estaban alejados de las otras civilizaciones, pues miramos que hacían pirámides hacia arriba, siempre buscando siempre manifestando, esa expresión espiritual. Equivocada, sí, pero hay una expresión espiritual. Entonces, el ser humano es así, él es sensible, por eso es que cae en el engaño fácilmente. ¿Por qué? Porque viene alguien que no es verdadero, le propone una adoración, entonces allí hay un problema, entonces él agarra eso, ¿verdad? Entonces él percibe eso. ¿Por qué? Porque el hombre necesita eso. Ahora, cuando la palabra nos dice Dios de dioses, es evidente que hay muchos dioses, que los hombres han hecho dioses en la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, la palabra misma llama al diablo, a Satanás, el Dios de este siglo. El Dios de este siglo, lo habla bien claro, dice el príncipe de la potestad del aire, así le llama, ¿verdad? Entonces, es obvio que aquí hay dos fuentes, nada más, dos fuentes de procedencia, ¿verdad? Una es la luz y otra es las tinieblas. Entonces, aquí hay dos fuentes, ¿verdad?, que vienen y descargan en la humanidad. Una es error, una es mentira y otra es verdadera. El hombre responde a esas dos fuentes. Entonces, cuando el hombre por lo general responde a la fuente negativa de su procedencia espiritual, ¿por qué? Porque el hombre es inclinado a lo malo, por su naturaleza pecaminosa, por su naturaleza caída, ¿verdad? El hombre no nace y crece y aprende, no, el hombre nace con su problema ya de inclinación al pecado, y como tiene un espíritu, ¿verdad? Entonces, el hombre nace, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que venga una fuente de idolatría, una fuente de las tinieblas, y entonces él agarra esa propuesta, lo cual es error, pero viene su fuente de las tinieblas. Entonces, el principal que está detrás de todas estas potestades que el hombre le llama dioses es el diablo, en su manera de engañar a la humanidad, ¿verdad? O sea, la estrategia es la misma del Edén, la misma del Edén. Cuando viene el diablo en un cuerpo de animal y entonces habla con Eva y le dice, ustedes serán como dioses, conocerán el bien y el mal y no van a morir. Entonces, y serán igual que, serán como dioses. Entonces, es la misma mentira del Edén, exactamente lo mismo, con diferentes palabras, con diferentes estrategias, de diferente manera expuestas, pero es la misma mentira. Entonces, el origen de todos los otros dioses es el que la Biblia le llama el Dios de este siglo. O sea, todo lo que la Biblia no respalda, todo aquello que no se identifica con la Biblia, no es de Dios. Por eso estamos hablando específicamente del Dios de la Biblia, ¿verdad? O sea, estamos hablando del Dios de la Biblia específicamente. Entonces, no podemos acreditar a cosas que la palabra no respalda, como por ejemplo otros dioses,
y hacer una sola mezcolanza y decir que es el mismo Dios. Eso no es, porque la palabra del Señor es bien explícita en eso, es bien explícita en eso, ¿verdad? Entonces el hombre se ha levantado miles de dioses. Solo en la India hay más de 300 millones de dioses reconocidos, solo en la India. Y entre ellos hay 8 dioses que son los más importantes. O sea, estos son como principados sobre todos esos dioses pequeños que la gente se ha levantado. Imagina, 300 millones de dioses. Amén. En Grecia hay 10 potestades o 10 dioses que se llaman los dioses del Olimpo, ¿verdad? Entonces, en la China, cualquier cantidad de dioses. En el mundo, según un filósofo, autor de un libro que se llama The Everything World Religion Book, todo acerca de las religiones del mundo, se llama Kenneth Schuller. Este escribe en su libro que hay aproximadamente unas 4.200 religiones. 4.200 religiones en el mundo reconocidas, obviamente. Este es un aproximado, yo estoy seguro que hay más, pero hay religiones que hay organizaciones que no son consideradas religiones, pero sí tienen un perfil sectario, porque cuando una cosa o una organización, llámese como se llame, domina la conciencia de las personas, eso ya influye en los seres humanos espiritualmente, y entonces ya le afecta su espiritualidad. Amén. Entonces, básicamente va estorbándole en su proceso de búsqueda o al Dios verdadero. Entonces, cuando algo detiene la búsqueda al Dios verdadero, eso es considerado ya un movimiento sectario. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, el que no está con nosotros, contra nosotros es. Entonces, todo aquello que se antepone en nuestro camino, en nuestra búsqueda hacia Dios, entonces eso que nos ataja, eso ya es secta, eso ya es sectarismo. Entonces, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? El Dios dinero, y etcétera. O sea, pero son estadísticas, son expresiones en el mundo para que nosotros nos demos cuenta que esto es algo tremendamente permeado, introducido tremendamente en la gente, o sea, en las personas, e influye de una manera directa. Por eso el Señor hace énfasis, Dios de dioses, ¿verdad? Dios de dioses. ¿Por qué? Porque este es un problema muy común en el ser humano. El ser humano fácilmente hace dioses, fácilmente crea un Dios, fácilmente se inclina a un Dios, se dobla a un Dios. Entonces, la fuente de todas esas potestades, por llamarlo así, porque son dioses que tienen poder, la fuente es la fuente de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, en cada país, en cada nación, en el mundo espiritual, pues hay una especie de principados que ellos gobiernan y se manifiestan a través de los nombres de dioses. Entonces, la gente, esos son los gobernantes de esas naciones en el mundo espiritual realmente, ¿verdad? Por eso es que cuando uno va de un país a otro nota un cambio social, un cambio en la atmósfera, un cambio en el comportamiento de las personas, en el trato que te dan las personas. O sea, puede ser solamente un paso, pero hay un comportamiento de este lado y un comportamiento del otro lado de la frontera. Precisamente por eso, porque hay una estructura, hay una formación en el mundo espiritual de las tinieblas que gobiernan el mundo. Ya, ahora, esta es una voluntad permitida de Dios. Dios no es que
esté aliado con ese tipo de creencias, no. Por eso él bien claro dice, Dios de dioses, en otras palabras, él está por encima. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios permite toda esta confusión? Imagínate tanta gente que cree cualquier cosa. ¿Por qué no hay una sola religión? ¿Por qué Dios no se encarga de proteger que los seres humanos tengan una sola opción? Bueno, si es que estas opciones no las ha hecho Dios. Estas opciones las ha hecho el hombre. Ha aceptado la propuesta de la serpiente, así como en el huerto del Edén, igualito. Entonces, así como Eva aceptó la propuesta de ser ellos mismos sus dioses, ¿verdad? Es la misma propuesta que el diablo le hace a todos los seres humanos. ¿Sabías tú que todos los seres humanos tenemos nuestro propio Edén? En la vida, hay un momento en la vida que tú tendrás tu propio Edén, en el que vas a caer en el engaño del diablo si tú lo permites. Todos tenemos ese proceso, todos nacemos en inocencia, así como estaba Adán y Eva. Todos nacemos en esa inocencia. De repente vamos levantándonos y viene viene el tiempo de la búsqueda, el interés de todo, preguntan todos los niños y todo eso, llegan a la edad de la adolescencia, la juventud, van creciendo, entonces allí es cuando ellos entran en el Edén, todos entramos, cuando de una manera escondida, así como Eva, nos vamos y entonces aceptamos la propuesta del pecado. Entonces, pero eso es voluntad propia. Entonces, ¿por qué existen tantas opciones? Que eso no es cosa de Dios, o sea, Dios lo ha permitido. ¿Por qué Dios lo ha permitido? Porque el hombre tiene una propia voluntad. El hombre se le ocurrió adorar a un ratón, como pasa en India, o sea, Dios no lo va a detener. Él está equivocado, él está equivocado. El hombre está equivocado adorando un ratón y les llevan leche. Por ejemplo, hay un templo que es dedicado a las ratas en India, yo dije China, en India. Y le llevan leche a las ratas y ahí pasa la gente con las ratas, y porque eso es ratas santas. Y ellos, que se les pasen las ratas encima, ellos se santifican, o sea, adoran cualquier cosa, son panteístas. El panteísmo, Dios no es panteísta, o sea, Dios no es así. Todas las cosas están en Dios, pero el panteísmo es que la gente cree que todo es Dios, porque Dios está ahí. O sea, como Dios está ahí, o sea, el Dios de ellos, no el Dios de la Biblia, el Dios de ellos, Dios está ahí, entonces cualquier cosa pueden adorar a un animal. Entonces ellos creen en la reencarnación, entonces ellos creen que las personas vienen o nuevamente, que no completaron su ciclo de purificación de los pecados en la tierra como hombres, entonces ellos reencarnan en algún animal. Por eso es que existe eso en la India, por ejemplo. Entonces, y en muchos países del mundo, siempre, donde quiera que vayamos, siempre va a haber un Dios diferente. Y en los pueblos, en las ciudades, este es el tal Dios, el otro es el patrón tal, el otro es el santo patrón tal, y el otro es el otro. O sea, pero son cosas que la gente misma aceptó, ¿verdad? Entonces, ahora, la idolatría, o sea, los otros dioses siempre van a ser respaldados por potestades espirituales de las tinieblas. O sea, ellos van a alimentar, así como el huerto del Edén, es la misma estrategia, o sea, van a alimentar esa idea en las personas. Entonces, hay muchas personas que dicen, se me apareció tal persona, por ejemplo, miremos por ejemplo aquí, tengo algunos datos acá, en el año 1830, vamos a empezar delante, en el año 550 aproximadamente después de Cristo, se le apareció un ángel, el ángel Gabriel supuestamente a Mahoma, ¿verdad? Y ahí nace el Islam. Él elabora de manera
personal el Corán, se lo da a conocer a las tribus que él reunió. Así nace el Corán, o sea, así nace el Islam, la religión del Islam, una de las religiones monoteístas más grandes del mundo. Nos pasa a nosotros, al cristianismo, en número. Entonces, y la verdad es de que ¿es posible que se le haya aparecido un ángel? Pues sí, es posible. Miremos, por ejemplo, lo que dice la Escritura en Gálatas 1:8, pero como le estoy diciendo, ¿cuál es la fuente? ¿Verdad? ¿Cuál es la fuente? Eso es la pregunta. Es fácil darse cuenta cuál es la fuente, para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, es fácil darse cuenta cuál es la fuente. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta cuál es la fuente que le habló a Mahoma para fundar el Islam? Porque contradice completamente los escritos de la Biblia. O sea, no se ajusta. Y no es el procedimiento de Dios. Dios nunca pone todo en las manos de un solo hombre. Nunca. Para cuando Jesucristo vino, ya habían 4.000 años de profecía bíblica en las que el mismo Señor Jesús caminó sobre esa profecía. ¿Para qué? Para que haya evidencia, para que haya veracidad. O sea, 4.000 años de profecía hablando de que iba a venir el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Verdad? Está Dios, otro día vamos a estar hablando acerca de la Trinidad. Está Dios Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Los tres, un solo Dios verdadero. Pero hay una manifestación de Cristo. Entonces, el Hijo, ¿verdad?, se somete al Padre. Entonces, ahora, cuando Jesucristo vino, por eso la palabra se llama Jesucristo, entonces Él encarnó en un cuerpo de hombre, y Él venía con un propósito: salvar a la humanidad, condenar al diablo, la rebelión del diablo, juzgarla y condenarla, y atraer el reino de Dios a la tierra. 3 propósitos principales. Hay muchos otros propósitos, pero esos son 3 elementales. Ahora, alguien podrá decir, pero Jesucristo realmente era el Hijo de Dios, era Dios. Bueno, ahí están las evidencias, nosotros miramos las evidencias, o sea, en otras palabras, cuando Dios actúa, Él no lo hace así en lo oculto, escondido, y le da a un solo hombre o a una mujer: mira, esto es, y va el mundo en tus manos. Dios no actúa así, jamás, nunca. Esa no es la manera de operar del Dios de la Biblia. Dios hace sus cosas ante testigos. El ministerio de Jesús aquí ha sido testificado por 4 evangelios. La ley dice que todo asunto sea bajo 2 o 3 testigos. Todo asunto se vea bajo 2 o 3 testigos. Eso dice la ley. Pero el Señor usó una dupla, lo cual se hacen 4. 2 y 2 testigos, 4 testigos, para que haya suficiente evidencia. Y todos testifican desde su punto de vista, narran. Por eso es que algunas cosas que son los mismos eventos, uno lo narra de un modo, poniéndole su propio, el propio sabor, por llamarlo de algún modo, del escritor, inspirado por el Espíritu, obviamente, pero ahí se mira la personalidad del autor, del que está escribiendo también, porque es un hombre inspirado por Dios, por supuesto. Entonces nosotros vemos que Jesús, cuando estaba ejerciendo su ministerio aquí en la tierra, tenía 12 apóstoles. Uno lo traicionó, quedaron 11, pero que anduvieron con él, lo vieron, comieron con él, miraron lo que hacía y todo eso. Entonces, precisamente para eso, uno de los propósitos del llamado apostólico de estos apóstoles que anduvieron con Jesús era que debían de ser testigos visuales, presenciales, del ministerio de Jesús en la tierra, para que ellos pudieran testificar a los otros.
4.000 años de profecía, vino Jesús y cumplió con exactitud todas las profecías, porque era necesario que las profecías se cumplieran para manifestar veracidad. Jesucristo demostró que era quien dijo que era, ¿verdad? Y nadie puede negar la existencia de Jesús en la tierra, nadie, porque ni los incrédulos, ni los ateos, ni nadie, porque hay evidencia y hay seguridad. Entonces, ahora, nosotros miramos los apóstoles, hay 5 ministerios, hay 9 dones y otros dones. O sea, Dios nunca hace las cosas y se las da a un solo individuo. Jamás, Dios no actúa así. Entonces, no es el proceder, por ejemplo. Mahoma no es el proceder de Dios. Dios no actúa así. Y Él está en contradicción con los otros escritos bíblicos y los otros escritores. Por eso es que nosotros los cristianos y la Biblia juzga a Mahoma y no lo acepta como profeta real, ni Alá es el Dios de la Biblia. No es así. Porque Alá Mahoma lo describe a Alá en el Corán y no hay match, no hay comparación. ¿Ya? O sea, ¿qué sentido tiene que el Señor haga otra religión paralela? No tiene ningún sentido. Eso no es de Dios. Entonces nosotros los cristianos no aceptamos como verdad el Corán ni la misma Biblia. O sea, nosotros los cristianos que creemos en la Escritura, que nos guiamos por la Escritura, ¿verdad? Entonces no es. Entonces la gente dice, Dios es Alá. No, Dios no. El Dios de la Biblia no es. Hay contradicción en la descripción. O sea, un solo hombre no describe al Dios de la Biblia. Un solo hombre no. Hay 66 escritores que describen al Dios de la Biblia, porque el mismo Dios se da a conocer. Y ellos no se contradicen entre sí, ¿verdad? No se contradicen. Por eso es que creemos en 66 libros. Nosotros no creemos en los libros apócrifos. La Biblia no los respalda, porque son libros aislados. Son libros que se contradicen con los otros escritos. Entonces los hacemos a un lado. Por eso precisamente, ¿verdad? Y además que sus escritores no son conocidos, hablan de otra manera, más de otra época, o sea, no hay veracidad en esos escritos, ¿amén? Entonces no hay coincidencia. ¿Por qué la Biblia es un solo tema? Escritores que escribieron en diferentes partes del mundo, en diferentes tiempos de la historia, no se conocían entre sí, diferentes edades, y escribieron en la misma línea. Y no hay contradicción el uno con el otro. Allí consiste la inspiración, ahí se confirma la inspiración del Espíritu usando hombres para que escriban la Biblia. Entonces, ¿verdad? Entonces ese Dios se describe a sí mismo en la Biblia. Entonces, Mahoma describe a Alá en el Corán. Un solo escritor, un solo hombre que él mismo testifica que él miró a un ángel que le dio el Corán. Ahora, ¿cuál es la fuente? O sea, de esa, él dijo que se le apareció un ángel, entonces, pero es posible. Por ejemplo, miramos Gálatas 1:8-11, que les dije, ¿verdad? Gálatas 1:8-11. Mira cómo dice. Vamos a leer desde el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mira aquí el consejo. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema, ¿verdad? Entonces, anatema quiere decir maldición, maldito. O sea, esto es severo, o sea, no es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué es severo el apóstol acá? El apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, que dice, ni siquiera nosotros, en otras palabras, Pablo está diciendo, imagínense que yo comienzo a predicar algo que contradice la Escritura, entonces yo mismo estoy descalificado. Él mismo se incluye ahí. Entonces es como nosotros los pastores, que un día comenzamos a predicar cualquier cosa menos la Biblia, o sea, que nuestros mensajes, nuestros sermones se contradigan con la Escritura. Entonces ya no es la Escritura la que está mal, somos nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura juzga y ella califica o descalifica. Entonces, cuando nosotros enseñamos y predicamos, es nuestra responsabilidad estar lo más cerca posible de la verdad bíblica, lo más cerca posible, y tener la humildad de que si alguien nos corrige y está en lo correcto, pues sí. Y en la medida que nosotros vamos avanzando, cuando hay un corazón humilde, vamos perfeccionándonos, inclusive en la exposición del Evangelio. Entonces, vamos creciendo. Entonces, asimismo, existe el efecto contrario. Una persona se puede ir alejando de la verdad. ¿Por qué? Porque se va refugiando en otras fuentes. O sea, leer libros, eso es bueno. Yo leo libros, pero los comparo a la Escritura. O sea, si se ajustan a la Escritura, pues yo me puedo alimentar de algún libro. Pero si no se ajusta, inmediatamente puede ser que lo lea, pero no, como dice la Escritura, examinarlo todo y retener lo bueno. O sea, la Escritura me enseña, o sea, la Escritura es la base. Entonces, ¿por qué el Señor dice Dios de dioses? Porque la misma Escritura descalifica a sus dioses. En otras palabras, nosotros no podemos poner a Dios en la misma bolsa, en el mismo saco, en el mismo cuadro. No podemos poner a Dios. ¿Verdad? Muchas veces las personas dicen, es que Dios es así. Entonces, no, hay que ser más responsable. ¿Qué es lo que dice Dios de sí mismo? Hay una diferencia, por ejemplo, Mahoma, él describe a Alá en la Escritura. Él mismo, un solo escritor. Aquí nosotros vemos 66 autores inspirados por Dios que escriben acerca de lo mismo. Como te digo, Dios jamás, para que nosotros tengamos confianza, los otros creyentes, los que creen en la Escritura, tengamos confianza, entonces Dios jamás pone algo, el destino de la humanidad, en un solo hombre. Nunca es así. Nunca es así. Entonces, esta gente, por ejemplo, que siguen estas religiones, creen fielmente a Él. Hay que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, José Smith, el fundador del mormonismo, él asegura que se le apareció un ángel que se llamaba el ángel Moroni, que fue en el año aproximadamente, en los años 1800, 1825, 1830, por ahí. ¿Es posible? Pues sí, que se le haya aparecido un ángel, es posible. Pero ¿un ángel de dónde? Porque aquí el apóstol Pablo nos alerta a nosotros, aunque un ángel del cielo, miremoslo otra vez, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, el que os hemos anunciado sea anatema. Entonces la regla es esta, la palabra, esa es la regla. O sea, Dios se encargó de cuidar eso y ese es la... Miremos por ejemplo aquí. Por ejemplo, cuando un gobernante, por ejemplo, dice, vamos a cambiar la Constitución, o vamos a cambiar una ley, o vamos a hacer esto, entonces, ¿qué pasa? O sea, está actuando improcedentemente. ¿Por qué? Porque la Constitución es algo que se debe de respetar, o sea, como debe de ser, pues las naciones deben de ser dirigidas por leyes y ejecutores, o sea, personas que ejecutan esas leyes. Que hay algunas cosas que se puede hacer una enmienda que trae beneficio a esa sociedad, pues sí, se puede hacer.
Pero hay un procedimiento, o sea, se manda la propuesta y para eso hay otras mentes que también pueden disputar esa ley y dan sus puntos de vista. Es bueno, sí, ok, vamos a hacer una mente. Pero es algo consensuado, es algo que las mismas personas se ponen de acuerdo, que se supone que todos esos que están en un congreso están representando diferentes localidades del país, ¿no? Y se supone que ellos hablan en nombre de esos lugares que representan, ¿verdad? Entonces el voto de ellos es el sentir de su gente, el voto individual en un parlamento, como es aquí en Canadá, ¿verdad? En una asamblea, lo que sea. Entonces, llegan a un acuerdo, aprueban la ley y entonces ya entra en vigencia. Pero hay un procedimiento. En el caso de la Biblia no hay enmiendas, eso ya está hecho. Y ese es el proceder de nosotros. O sea, no hay dogmatismo. Por ejemplo, que alguien venga, vamos a hacer esto para arreglar este artículo en la escritura porque no se ajusta a este tiempo. Eso no existe. No existe. O sea, eso no es. O vamos a hacer esto porque esto consideramos que es necesario y lo vamos a tomar como verdad, un escrito aparte de la escritura. Tampoco, no se puede. Eso es improcedente, de acuerdo a la escritura. Con ello, estamos describiendo al Dios de la Biblia. Eso depende de nosotros aceptarlo. Nosotros tenemos la voluntad para aceptar a ese Dios y hacer de ese Dios nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Nosotros los cristianos ya estamos convencidos de que si estamos en este Dios, entonces vamos a estar seguros, porque todo esto va a pasar. Así como la historia nos demuestra que muchas religiones y muchas creencias quedaron en el camino, no prevalecieron, así poco a poco van a ir desapareciendo todas estas creencias. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre tiene libre voluntad. Y eso purifica hasta cierto punto. No es eso, sino que, por ejemplo, hay personas que creen, que la mayoría de nosotros que creemos, o sea, creemos con conocimiento. Creemos con conocimiento, sabemos que hay un montón de religiones, las entendemos, las conocemos. Y hemos aceptado el llamado del Señor, no porque es una religión más, o porque no, es porque la verdad nos alcanzó a nosotros y la verdad misma nos convenció a nosotros. Si nosotros andamos buscando la verdad, es imposible, es al revés, la verdad nos busca a nosotros, la verdad llega a nosotros y la verdad es Cristo Jesús. Dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces han habido tantas apariciones, por ejemplo, en los años 1500 acerca de la Virgen María. Ahorita casualmente se está celebrando, ¿verdad? El cumpleaños, ahorita en noviembre, creo que en diciembre también. Hay muchos lugares, ¿verdad? Pero son apariciones, o sea, y esas apariciones no vienen de Dios, porque contradicen la palabra de Dios, no se ajustan. O sea, que existen y que la gente cree y que va con devoción y todo eso, sí, es cierto. Pero eso no quiere decir que estén a lo correcto. Pueden haber multitudes, puede haber... Ahora, que se va a sentir un efecto y que va a haber un mover espiritual, pues sí, hay un mover espiritual, como dijimos anteriormente, hay un respaldo espiritual en todas estas potestades, todos estos dioses, pero no es la fuente de Dios. No es la fuente de Dios, es la fuente de las tinieblas. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Pero ¿cuáles son las evidencias? Pues las evidencias son los resultados. La gente que cree en Dios cambia su vida. La gente que se agarra de otras cosas, no hay cambio de vida. Siguen en los mismos vicios, en las mismas ataduras, en las mismas cosas. Esa es la evidencia. La evidencia es el resultado de tu vida. O sea, lo que crees, si crees en Dios, tu vida va a ser impactada por Dios, el Dios de dioses. Si crees en otros dioses, tu vida va a ser impactada negativamente por las tinieblas.
Esa es la evidencia. La evidencia eres tú. Esa es la evidencia. Nosotros somos la primera evidencia de la existencia de Dios somos nosotros. Nosotros. Amén. Entonces, el asunto es ese. Ahora, que estas apariciones puede hacer que se hayan sido ciertas, pues sí, puede hacer que hayan sido ciertas, pero son ángeles caídos. Es más, puede venir un ángel del cielo, que no ha caído todavía, un ángel del cielo descienda y comience a predicar otro evangelio a través de los hombres. Puede hacer eso, como lo describe Gálatas 1:8. Puede hacer eso, pero si ese evangelio o esa creencia, por llamarlo de algún modo, se contradice con la Escritura, no es de Dios. Entonces, la evidencia que nosotros tenemos para comparar, la regla de oro que nosotros tenemos para comparar nosotros mismos y todo lo que está a nuestro alrededor es la Escritura. Por eso es que la Escritura no admite enmiendas, no admite cambios, alteraciones, porque el día en que nosotros, los hombres, comencemos a hacer cambios en la Escritura, nos perdimos. Ahí sí que no tenemos nada que agarrar. Por eso Dios lo prohíbe. El que le quite y le ponga, el que le añada a él, siempre está diciendo eso, no. Entonces, ¿verdad? Entonces, el caso de las apariciones de estos dioses, de estas potestades, entonces el Señor nos alerta, ¿verdad? Nos alerta. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el consejo que nos da el Señor? Miremos en 1 Corintios 10:21. A los cristianos que conocemos su palabra, Él nos da una advertencia. Nos dice, por ejemplo, miremos 1 Corintios 10, nos dice a nosotros. 10:21, mira cómo dice. El 20, vamos a leer el primero. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, el 19. ¿Qué digo pues? ¿El ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Estamos entendiendo? O sea, Dios no se ajusta. Por ejemplo, una gente que va, como por ejemplo en la India, aquí nosotros por ejemplo vivimos rodeados, para los hermanos de Latinoamérica, que no están aquí, pero que nos están escuchando, aquí nosotros por ejemplo estamos rodeados de diferentes nacionalidades. Y hay una expresión de cada nacionalidad con su cultura, con sus tradiciones, sus religiones, y todo lo propio de ellos, ¿verdad? Y se expresan acá. Pues, por ejemplo, aquí nosotros, solo a nosotros los cristianos, no nos dejan. ¿Por qué será? Imagino. Entonces, pero las otras religiones sí pueden expresarse, pueden hacer sus cosas, pueden hacer sus cultos en las calles y todo eso. Nosotros no. Entonces, imagínate la ironía. Ahora, el asunto es el siguiente. Por ejemplo, a veces nos tienen que parar una calle, y cierran una calle y van con sus ídolos, los indios, los de la India, pues. Ahí van con sus ídolos y sus cosas, y entonces andan haciéndose sacrificios, se andan sajando, se andan pinchando así traspasándoselas con alambres, la piel, con cuchillos, la lengua, la boca, se quiebran frutas, cocos, por ejemplo, en la cabeza, y hacen sus ritos y sus cosas. Eso no tiene absolutamente nada que ver con nuestro Dios. Y dice aquí el apóstol, no es que el ídolo signifique algo, el ídolo es un muñeco, ¿verdad? El Dios de ellos, en este caso, estamos hablando Dios de Dios. Entonces Dios no está ahí, el Dios de la Biblia no está ahí, porque no son esas las prácticas, ni son esas las expresiones devocionales que se le deben de hacer. Eso lo demandan sus propios dioses, pero no es la Biblia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir, alguien, un incrédulo, quien sea, vamos a decir de que es el mismo Dios? No es así. Eso no va así, o sea, no coincide una cosa con la otra. Nosotros expresamos nuestra devoción, el cristiano expresa su devoción
día a día con su estilo de vida y busca a Dios, se consagra a Dios, se aparta del pecado, busca cómo ir arreglando su familia, su vida y todo eso. Esa es la manera de nuestro culto racional que le damos a Dios con nuestra vida, nuestro día a día, en la manera que nosotros nos vayamos esforzando, ¿verdad? Ahora, eso aquí es permitido. Y hacen por varios días en diferentes calles. Ahora, eso no tiene nada que ver con Dios, y dice el apóstol aquí, el apóstol Pablo, no es que el ídolo tenga algo de importancia, no es el ídolo, sino lo que está detrás del ídolo, es la fuente que estamos hablando, o sea, lo que está detrás del Dios, o sea, el que alimenta espiritualmente eso, el que le propuso a esa cultura, a ese grupo étnico, a esa civilización, a esa sociedad que le propuso ese tipo de adoración o ese tipo de expresar su espiritualidad, lo cual es un pecado, pero no les instruye, no les enseña. ¿Por qué? Porque no hay que enseñar. Un demonio jamás va a enseñar. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no van juntos, ¿verdad? Dios nada tiene con el diablo, nada tiene. Entonces, entendamos que está la fuente de la luz, que es todo lo que viene y es respaldado por la palabra, y está la fuente de las tinieblas, que está respaldado por los mismos hombres. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos que una fuente, bueno, el efecto que causa en los individuos? Y esto no se mide de que tenga dinero, o de que tenga unas posesiones, y esto, como dice la Escritura, el hombre no es valorado por Dios por las posesiones que tiene, por las cosas que tiene, ¿no? El hombre es valorado por Dios verdaderamente por su fruto. Como dice la palabra, por su fruto los conoceréis, ¿verdad? Entonces, entendamos eso. Ahora, como te dije, hay diferentes expresiones. Entonces, nosotros, los creyentes, entendemos de que nuestro Dios está por encima de todos los dioses. Amén. Entonces, solo hay dos fuentes, por eso la palabra dice que nuestro Dios es Dios de dioses. Ahora, no comparemos, o sea, no hay cosas que la gente dice que Dios es y Dios no es. Amén, Dios no está ahí. O sea, por ejemplo, hay personas que se van a donde un curandero, por ejemplo, y le dicen, haga esta oración, haga esto, ahí no está el Dios de la Biblia. Allí están yendo a otra fuente. Aquí solo hay dos fuentes que impactan en la humanidad. Solo hay dos fuentes. El diablo también le da habilidades a muchas personas. El diablo puede enriquecer. El diablo le puede dar poder. ¿A cambio de qué? A cambio de sacrificio. Sigamos leyendo el pasaje que estábamos leyendo. Entonces, no podéis, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No provoquemos a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Es una pregunta. Entonces, nosotros, por ejemplo, sabemos que nosotros no podemos participar de ese tipo de actividades. Por ejemplo, que la gente expresa en procesiones, por ejemplo, que van a una procesión. No podemos porque es un ídolo eso. Pero no es tanto el ídolo, sino lo que está detrás del ídolo. Pues no podemos participar, por ejemplo, de que alguien haga una celebración y vamos a consagrar esto al Dios tal y vamos a beber como hacen muchos lugares, ¿verdad? Muchas religiones que celebran que celebran el vino y el pan y todo eso. Nosotros no participamos cuando hay idolatría de por medio.
¿Por qué? Porque estamos comiendo y bebiendo de la mesa de los demonios. Nosotros sabemos eso. ¿Por qué sabemos eso y por qué es tan severo este asunto? Porque la palabra, como te dije al principio, es la que califica y descalifica. O sea, no existen las tales dogmas, o sea, que vamos a hacer un cambio por esto, que vamos a hacer un cambio por aquello, no existe. Así es como, cuando ya se comienza a quitar la Biblia y a poner otras cosas, va rumbo a la idolatría, va rumbo al engaño, va rumbo a la perdición. Cuando ya alguien dice, yo allá tuve una visión y así me dijo el Señor, así, y esa visión se contradice con la Escritura, eso ya va rumbo en otra dirección. Y es por eso, eso es constante. Y por ejemplo, nosotros siempre tenemos que estar alerta. Alguien dice que se me apareció un ángel y me dijo que hiciéramos esto y esto y esto. Pues vamos a ver, vamos a revisar si el mensaje es veraz. Vamos a ver, vamos a esperar, vamos a orar y que lo confirmen otros hermanos aquí. Entonces, y así, o sea, la palabra siempre nos aconseja a nosotros a confirmar por la Escritura, todo el tiempo, a confirmar por la Escritura. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que nos dio nuestro Dios, el Dios de la Biblia, para que nosotros no fuéramos engañados. Para que nosotros no fuéramos engañados. Entonces, por eso es que nosotros los cristianos no podemos hacer alianzas y actividades con personas o religiones que no se ajustan a la Escritura, que no creen como nosotros creemos. Tenemos que tener ese cuidado. Viene un momento en que todas las religiones se van a apuntar en una sola dirección, sí, pero el cristianismo real no va a estar ahí. O sea, ¿qué es un cristiano? Porque nosotros, por ejemplo, cuando hacen estadísticas, dicen los cristianos. Entonces se refieren a todas aquellas religiones que se autollaman cristianas, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿todos son cristianos? No, no todos son cristianos. ¿Todos creen en el mismo Dios de la Biblia? Algunos dicen que sí, pero otros dicen, algunos sí, otros dicen que sí creen, pero la cuestión no es esa. O sea, ¿qué es un cristiano, por ejemplo? ¿Qué es un hombre que cree en el Dios de la Biblia? ¿Cómo se manifiesta? Volvemos a su evidencia, al estilo de vida. Entonces, un cristiano es aquel que vive de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Por eso se le llama cristiano. Pero, por ejemplo, si nosotros ya, por medio de un dogma, cambiamos una enseñanza de Jesús y le pusimos encima de la palabra de Dios, entonces ya no somos cristianos. Ya somos seguidores de otras personas. Si nosotros somos cristianos, eso quiere decir que nosotros nos mantenemos en la senda antigua, dice la Biblia. O sea, nos mantenemos en la misma palabra, no nos mudamos, no nos cambiamos, no nos tornamos, no nos ajustamos a otras cosas, simplemente seguimos el mismo estilo de vida que nos incluye en la Escritura, los mismos principios, la misma palabra, sin cambiar nada, sin alterar nada. Sin alterar nada. Y no aceptamos, por ejemplo, otras revelaciones que vengan y contradigan la Escritura. No lo aceptamos. ¿Por qué? Porque eso no es. No aceptamos otros dogmas que se contradigan con la Escritura. No lo aceptamos. Que vamos a honrar otras potestades, que vamos a adorar otras potestades, que vamos a adorar otros dioses. No lo aceptamos. Que vamos a adorar imágenes. No lo aceptamos. O sea, ¿por qué? Porque la palabra nos enseña así. Ahora, que alguien tiene la libertad de hacer lo que se le antoje con su vida, pues esa es cosa de esa persona, ella tendrá que dar cuentas a Dios. Pero no podemos decir de que aquello es lo mismo que esto, no podemos decir. Para nosotros incluirnos en un grupo, en el mismo saco, en el mismo lugar, no podemos. No podemos, o sea, no es así. Y a veces nosotros vamos a sonar así un poco raro. Pues no es raro, simplemente tratamos de mantenernos en la palabra de Dios. Eso es, y el resultado es ese.
Nosotros vemos evidencias de hombres que se mantuvieron allí y hasta los mataron, pues, por mantenerse en la verdad. Esa es la verdad. Eso es sufrir por Cristo. Eso es verdaderamente mantenerse en el camino, en el mensaje, en la verdad. ¿Ya? Eso es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, eso es lo que queríamos compartir contigo el día de hoy. Dios de dioses. Entonces, nuestro Dios no es una mezcolanza con otros dioses. No hagamos eso, por favor. No mezclemos, porque nuestro Dios está por encima de todo. Y todas esas creencias de la gente, todas esas cosas, eso va a pasar. El diablo va un día a ser echado al lago de fuego y azufre. Entonces la gente tiene la libertad de creer lo que se le antoje. Ahí está todo. Otros tenemos la libertad de creer en el Dios verdadero. Ahora, es Dios el que se encarga de dar testimonio de sí mismo. O sea, nosotros, ¿cómo vamos a defender a Dios? ¿Cómo vamos a decir nosotros, este es el Dios verdadero? ¿Quiénes somos nosotros? Simplemente nosotros aceptamos ese Dios que nos encontró, nos salvó y nos cambió nuestra vida. Ahora, ¿quién es el encargado de mostrar quién es el Dios veraz? Pues Dios. Dios es el encargado y lo ha demostrado en toda la eternidad. Con solo el hecho de mantener la palabra en pie, la palabra de Dios, un libro que es tropiezo para la humanidad. La gente quisiera desaparecerlo, los feministas, el movimiento homosexual, lesbiano, los adultos, los fornicarios, los ladrones, y etcétera, etcétera, y todo. O sea, quisiera agarrar este libro y yo no sé cómo hay gente que se atreve y dice, ese libro es un libro escrito por hombres. Pues sí, es un libro escrito por hombres, inspirado por Dios. Pero ¿usted cree que esto es agradable para muchas personas? ¿Usted cree que los hombres van a hacer un libro que les va a decir a ellos cómo vivir cuando el hombre es rebelde por naturaleza? No se sujeta a veces ni a sus mismos padres. Entonces, ¿cómo se va a sujetar a Dios? Eso es inconcebible. Tuvo que haber sido un ente fuera del hombre para que le traiga sus normas. Entonces, la única explicación es el Creador, nuestro Dios, que nos dio este libro que vino del cielo. Este libro no vino de la tierra. Demasiada sabiduría para que haya sido hecho por hombres. Demasiada. El hombre no es tan sabio como para escribir eso. Y eso. Entonces, es Dios el Dios de dioses es el que se encarga. Por ejemplo, hay un caso en la Escritura, por ejemplo. Hay, dos que me vienen ahorita. Está el caso de Elías, por ejemplo. ¿Se acuerda cuando Elías reta a los profetas de Baal en el monte Horeb? Y entonces les dice, ok, hagamos una cosa, porque el pueblo estaba en dos aguas, el pueblo estaba así, ¿seguimos a Dios o seguimos a Baal? Entonces, en una misericordia, viene Elías, que era un profeta tremendo, y entonces los reta, les dice, ok, vamos a hacer una cosa, traigan un buey, y ustedes lo tasajean, lo tiran en el altar, hagan un altar con piedras, y ustedes invoquen a su Dios, Baal, y el Dios que responda por fuego, ese es el Dios verdadero. Entonces, dice, está bien, aquellos se quedaron de acuerdo. Entonces, ¿por qué aquella gente o los otros acordaron? Porque ellos sabían que tenían un respaldo. Ya, el hecho de que una persona esté sometida en una religión falsa no quiere decir que ella no perciba ciertas cosas espirituales, pero como te dije, las fuentes son las tinieblas. Por ejemplo, tú te vas a una sesión de brujos, ahí hay sanidades. Hay personas que testifican, se me fue el dolor, se ve esto, lo otro. Pues sí. Por ejemplo, nosotros vemos en el libro de Génesis, cuando los encantadores, los hechiceros, los brujos, comenzaron a hacer lo mismo que hacía Moisés. Convertían el bastón en culebra, pero ya llegaron a un nivel que ya no pudieron competir con Dios. Porque el poder del diablo es limitado.
el poder de Dios supera. ¿Ya? Entonces, se manifiestan ciertas manifestaciones, valga la redundancia, se manifiestan ciertas expresiones espirituales, pues sí, para engañar, para que la gente se clave de esas cosas, pero es un error, es un engaño. El diablo es astuto, el diablo a veces pone la enfermedad y después la quita, para que la gente crea. No nos olvidemos que el diablo es el padre de la mentira, es el padre de la mentira. Entonces todos esos orígenes de esos otros dioses, pues la gente va a experimentar ciertas por ejemplo, cuestiones espirituales. Por ejemplo, hay ritos que la gente entra en trances y se le voltean los ojos y tiemblan y eso, pues sí, pero esos son demonios. Entonces, en el caso del cristianismo, la palabra nos dice a nosotros que echemos fuera demonios. Así es, nosotros echamos fuera demonios y los demonios se van y hay ciertas manifestaciones, pero la diferencia es que la persona queda libre. O sea que hay una liberación para mejoría. Esas personas quedan iguales en esas otras sesiones idólatras, ¿verdad? Son sanadas a veces mediante ilusiones, mediante engaños. O sea que hay un mover, o sea, y que hay un poder serio de las tinieblas, existe. Hay brujos que pueden matar a una persona en otro país. Hay brujos que pueden matar a alguien, pueden hacer que haga algo con su vida, lo pueden atormentar y que se vaya y se tire en un puente. Porque existe el poder de las tinieblas, lo repito. Entonces es el padre de la mentira, es el engañador. Por eso ahí el poder de Dios no está. El diablo vino para matar, robar y destruir. Todos esos dioses tienen un propósito: engañar a la humanidad, para robarle, para matarlo y para destruirlo. No son dioses falsos. Entonces nunca podemos nosotros mezclar esas actividades con Dios, porque nuestro Dios está por encima de todas esas prácticas abominables. Son abominables, y es tan serio el asunto que nos dice el Señor: no participen de esas cosas, no toquen lo inmundo, no toquen eso. Aún sus ropas, aún sus vestidos están contaminados, sus mentes están enfermas. Así dice el Señor. Entonces, en el caso de Elías, entonces pasaron 4 horas, desde la mañana hasta el mediodía, digamos 4 horas, digamos que empezaron a las 8. Imagínate, ¿cuánto tiempo estuvieron invocando a los Baales? ¿Cuánto tiempo estuvieron? Horas. Y el Elías se burlaba de ellos: griten más duro, porque Dios debe estar meditando, debe estar durmiendo o debe andar haciendo algún trabajo. Se burlaba Elías de ellos, ¿verdad? Tenía ese espíritu, era su propio carácter, su propia manera de ser. Entonces, la cuestión es que no pasó nada. Después vino Elías, arregló el altar, lo mandó a lavar, abrió una zanja alrededor y puso agua junto a la leña y todo estaba lavadito. Y apenas comenzó a invocar, ahí descendió fuego y consumió el sacrificio, la ofrenda, hasta el agua, de todo eso lo quemó. Vino con un ímpetu aquel fuego y quemó todo. Entonces ahí el pueblo comenzó a gritar y dijeron: verdaderamente Jehová es Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está por encima de todo eso. Que hay cierto comportamiento espiritual, te lo repito, sí, pero la fuente no es Dios, la fuente son las tinieblas. Y el poder de Dios está por encima de todo eso. Por encima de todo eso está el poder de Dios. Entonces, la gente va y se inclina a esas cosas y comienza a decir: sí, pero yo sentí algo. Pues sí, pero la fuente es otra. Porque alimentan el engaño en las personas.
Entonces, revisa la vida, cómo es la vida de esas personas. No hay cambio, hay atadura. Lo que hay es un juego, un engaño. Cuando Eva creyó, cuando Adán creyó en lo que le trajo el diablo, se tornaron esclavos. Cuando estaban en la creencia de Dios solamente, eran libres y estaban en bendición y tenían todo. Entonces, eso, el creer en otros dioses, trae esclavitud en las personas. Trae esclavitud en las personas. Y así. Por ejemplo, cuando el arca del pacto, en los tiempos de Elí, fue capturada, llevada por los filisteos, y entonces ahora ellos dicen, ¿qué hacemos en una batalla? Entonces los filisteos lograron capturar, vencieron al pueblo de Israel, estaban en guerra, vencieron al pueblo de Israel, y entonces capturaron el arca, y se la llevaron. ¿Y a dónde la ponemos? Pongámosla, dice, en el templo de Dagón, en el de ellos, Dagón. Y entonces, cuando en la mañana que llegaron, Dagón estaba inclinado en frente del arca. El dios, la estatua, estaba inclinada. Sin embargo, los filisteos no entendieron el mensaje. Que Dios habla 1, 2, 3, y muchas veces, pero el hombre no entiende. A veces hasta cuando el hombre está dormido, el Dios le habla por sueños, le revela su verdad, y el hombre no entiende. Entonces, al siguiente día, bueno, enderezaron a Dagón, lo pusieron como tenía que estar, y después, al siguiente día que vinieron, estaba sin manos, estaba sin cabeza y sin las extremidades. Solo el tronco estaba ahí doblado, enfrente del arca. Tampoco entendieron. Entonces después, la tuvieron un tiempo, vino una plaga al pueblo de tumores, y unos tumores que se les podrían en el cuerpo. Entonces, y la gente se estaba muriendo. ¿Por qué? Porque eso evidencia que lo de Dios no se puede mezclar con lo pagano. No se puede. Dios de la Biblia es el Dios de la Biblia. Lo pagano es lo pagano. No hay comparación. O sea, no podemos decir es que Dios está en todos lados y ahí también está Dios en eso que la gente cree. No importa cómo. No, eso no es así. La Biblia no lo enseña. El hecho de que alguien lo diga o lo enseñe no quiere decir que esté en lo correcto. Nosotros vamos a creer lo que la palabra nos enseña y las evidencias en nosotros que la palabra nos da. Entonces, comenzó a enfermarse la gente y a morirse la gente, una plaga ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos entonces, entre ellos los líderes consultaron, los filisteos, ¿qué hacemos? Es que el arca no pertenece acá, el arca es el arca de la presencia del pueblo de Dios, es el arca del pacto, el arca de la alianza que él tiene con su pueblo Israel. Nosotros la traímos, no debimos de haberla traído, porque eso simboliza la presencia de Dios. No había un sentido, ellos no estaban preparados para tener la presencia de Dios en su campamento, en su ciudad. O sea, ok, hagamos una cosa, alistemos una carreta nueva, una vaca que acaba de parir, y la vamos a poner en la carreta camino arriba, y que se vaya, y si se va, pues esto es de Dios. Y le hicieron ofrenda, le hicieron unos tumores y unas ratas de oro y las pusieron así. ¿Por qué ratones? Quiere decir que posiblemente venía a través de los animales, la plaga que les había caído. Entonces, las ratones y los tumores. O sea, a lo mejor venía a través de las ratas, la plaga que les había caído. Producto de no entender, producto de mezclar. Cuando nosotros estamos, cuando una familia, cuando una nación, cuando un hombre, cuando una mujer está adorando otros ídolos, está bajo maldición. Está bajo maldición. Es la verdad. Duele, es feo, pero es la verdad. Está bajo maldición.
Entonces, el animal se fue para arriba, la vaca, con el arca del pacto ahí cargándola. Y el becerro solo bramaba, y la vaca bramaba, ¿verdad? Pero esa es una evidencia, hermano. Igualito como cuando el arca de Noé. Todos los animales entraron, y la gente, solo viendo los animalitos que entraron. ¿Estaba más interesado Dios en los animales que la gente? No, el arca era para la gente, y tenía una puerta bien grande para que la gente entrara. Y un día me preguntó alguien, ¿y qué si hubiera entrado y se hubiera llenado el arca? Pues Dios detiene el juicio. Pero nadie entró. Dios nos mandó una canoa donde iba a entrar solo 8 personas. No, Dios mandó un arca con una de las dimensiones que la isla describe en la Biblia, que es como cualquiera de los barcos contemporáneos, inmenso de esos barcos que cargan contenedores. Allí estaba, pero no entraron. Así iba este animal, para arriba, haciéndole caso a Dios. Y la gente adorando ídolos, adorando otros dioses. O sea, nosotros tenemos raciocinio, hermano. Nosotros tenemos inteligencia. Dios nos ha dado eso. Es para que nosotros pongamos nuestro conocimiento en el Dios de la Biblia. Dice la palabra, si hay alguno inteligente, busque a Dios. Es que así es el Dios de dioses. Amén. Así que Dios te bendiga. La paz de Cristo contigo. Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor de la Gloria, yo te pido que cada corazón que ha escuchado esta palabra la reciba con gozo y le ayudes en su conocimiento. Y sean, Dios mío, sus corazones alegres, contentos, de regocijo, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el amor que tú has puesto en sus corazones. Gracias por el interés que tú has puesto, Dios mío, de conocer la palabra. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Amén. Que Dios te bendiga.